Y interesantemente, además, él ha dictado cursos de micro avanzada, microeconomía, regulación y estadística en el Centro de Investigación y Docencia Económica a nivel de maestría, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Chile, también en la Universidad Nacional Andrés Bello. Y antes de ingresar a la Universidad Santa María, el profesor Muñoz se empeñó en el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile y el Manhattan Institute for Policy Research en Washington, D.C. Además también en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en México. Sin ir más y sin decir ninguna otra cosa, dejo con ustedes al profesor que les va a hacer la presentación que ya están viendo en pantalla. Preguntas al final, ¿no? Bien, muchas gracias. La verdad es que un saludo para todos antes de comenzar y espero que se escuchen bien porque esto de ustedes saben que además de mis dificultades de que este periodo ha tocado las clases con mascarilla, una dificultad adicional, pero afortunadamente hoy día pude sacarme la mascarilla, pero me pusieron el micrófono, así que algo se complica. Voy a ir entonces al paper. Un paper que trabajamos junto a mis colegas Julio Peña, Felipe Quesada y Cristóbal Kaufman. Este paper originalmente lo habían comenzado Julio y Cristóbal. Cristóbal es un alumno de Julio de la maestría. Lamentablemente Cristóbal falleció en un accidente hace algunos años. Así que de todas maneras nosotros lo mantenemos en el paper por un tema de justicia. La verdad es que a Cristóbal le tocó lidiar con la base de datos que originalmente eran un infierno. Así. Después nos fuimos integrando. Primero me integré yo al equipo, después Felipe, y finalmente salió el producto y les vamos a mostrar. La verdad es que nosotros este tema es un tema en donde se estudian licitaciones de un recurso que son básicamente permiso de pesca en bacalao, pero pueden ser licitaciones de otros recursos. Lo interesante es que en este caso en particular teníamos bastante información de un recurso que originalmente o tradicionalmente, para decirlo, en distintas partes del mundo se asigna con distintos criterios, no sé, licitación. Sin embargo, en Chile hay una tradición de asignarlo por licitación, al menos recientemente. El problema es que una cosa es asignarlo por licitación y otra cosa es asignarlo bien. La verdad es que lo que nosotros hemos revisado acá es que se han cometido bastantes errores en la forma como se ha ido asignando. A nosotros nos parece bastante imperfecto, pero curiosamente, sin embargo, tenemos aquí una historia de éxito, porque efectivamente el objetivo original era ir consiguiendo un mercado más competitivo y aquí se logró tener ingresos nuevos operadores. Sin embargo, eso se logró a juicio nuestro, a pesar de los errores en la forma de licitar. La verdad es que hubo un acierto en el
diseño de qué cosa se licita. Nosotros hacemos una distinción entre lo que es el diseño del objeto licitado y el diseño del mecanismo de licitación. En el objeto licitado hubo una decisión que vamos a comentar que ayudó mucho a que efectivamente hubiera ingreso, pero el diseño del mecanismo de licitación tuvo varios problemas, como vamos a discutir acá. Nosotros básicamente tenemos 18 procesos de licitación en donde básicamente en cada año se licitan múltiples licencias. Y estas licencias, entonces hay que estudiarla en un contexto de subasta repetida, que es lo que hacemos acá, y vemos si esto fue suficientemente competitivo o no. Lo que nosotros hacemos es basarnos en un modelo teórico para ver qué deberíamos esperar en un contexto subasta repetida, y también después al final hacemos un análisis econométrico para ver que efectivamente lo que dice nuestro modelo teórico sea lo que el comportamiento que estamos observando. Y lo que vemos es que no hay correlación entre lo que dice el modelo teórico y lo que se observa en la realidad. Lo que vemos en la realidad es que hay un comportamiento que es más consistente con la idea de que haya colusiones en este mercado. Si bien no podemos afirmar que hay colusión porque no hay un proceso o una relación compensada, por ejemplo, en este caso, los resultados son bastante cuidadosos en decir que son más consistentes con un cuento de colusión que con un cuento de competencia. Una consulta. Dime. ¿Cuál sería la extensión para lograr esa amistad, digamos, entre el modelo teórico y el econométrico? ¿Cuál es su diferencia? O sea, básicamente es que déjame ir y voy a ir a ese tema. Espérenme un poquito, voy a ir precisamente a eso. Como les decía hace un momento, este escenario es particularmente, digamos, útil para estudiar los escenarios donde hay subasta repetida, porque tenemos experiencias de 18 años en donde se hicieron estos procesos y en cada año se licitaban varios objetos, pero de manera secuencial. No es que se licitaran varios objetos simultáneamente, sino que en cada año, por ejemplo, se definía la disponibilidad, voy a decir en voz alta, la mayoría de los años fueron nuevos objetos. Y estos objetos se licitaban secuencialmente y se asignaban a través del proceso de licitación. Pero ustedes saben que hoy día en algunos procesos estas asignaciones se hacen simultáneas. No fue el caso acá, sino que fueron licitaciones secuenciales. Lo que se asigna siguiendo, ¿cierto? El inglés llaman ITQ, son individual transfer
son cuotas individuales transferibles. Cada año la autoridad lo que hace es define cuál es el total de captura que permitía en cada año, y lo que las firmas obtienen son un porcentaje de eso, y eso es lo que se licita y se asigna. Normalmente estos porcentajes duran 10 años y al cabo de 10 años terminan repentinamente. Los originales iban perdiendo cada año algún porcentaje de permiso, pero en la subasta más reciente simplemente los permisos duran 10 años y al año siguiente ya cae cero el permiso, pierde totalmente el valor. Como les decía, nosotros hacemos la diferencia entre lo que es el diseño objeto, que el diseño de lo que se va a licitar, y el diseño del mecanismo de licitación. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Básicamente porque en el ambiente académico se le da una importancia fundamental a lo que es el diseño del mecanismo de licitación. Sin embargo, en los ambientes, digamos, más prácticos, el diseño del objeto es de primer orden. Diseñar cuáles son las características de lo que se está licitando. Es fundamental definir eso. Y aquí en este ejemplo, justamente vemos que una de esas características va a ser lo que permite que las licitaciones nos lleven a que haya ingresos. Y esa característica es que las licencias se puedan transferir en mercado secundario. No es eso automático en cualquier licencia. Ustedes tienen, por ejemplo, licencia de telecomunicaciones, que la autoridad tiene que tomar una definición, definir si es que son o no transferibles la licencia de mercado secundario. En este caso, se permitió que esta licencia sea transferible, pero eso no es automático, como digo. Bien, voy a mostrar, no estamos quedando sin público. Bueno, este gráfico es un gráfico bastante ilustrativo que muestra lo que pasa aquí en esta subasta. Lo que tenemos aquí identificados son distintos años de pesca. Las subastas se hacen en diciembre del año anterior al año pesca, pero, o sea, básicamente, por ejemplo, el primer dato 1993 significa que la subasta fue en diciembre de 1992, pero está graficado como 1993 porque identificamos el año de pesca, que es el año siguiente a cuando se hizo la subasta. Y lo que tienen ahí en los puntos en color azul es lo que se pagó en promedio por la licencia. Ustedes ven que en los distintos años son bien distintos estos montos. Ustedes ven, por ejemplo, que
en los años 95 y 2001 se dan unos saltos increíbles en los montos pagados en promedio por la licencia. Y nos resultaba difícil explicar esto. Les voy a mostrar en un momento. Resulta difícil explicar por qué crecen tanto los montos pagados en circunstancias que no parece haber una explicación clara de por qué se paga más si no hay más competencia en la subasta. Lo que nosotros planteamos acá es que el objetivo puede ser simplemente bloquear el ingreso de nuevos operadores. Porque ustedes ven que en la línea segmentada aparecen las amenazas de ingreso de nuevos operadores. No veo bien, pero que son Una pregunta. ¿Quiénes participan en la licitación pueden requerirse? Si yo participé y me gané una cuota en un periodo, ¿puedo volver a participar? sí, pues ¿Sentido? hay una restricción respecto a los totales que puedes adjudicar, pero sí podías participar en una subasta en un periodo siguiente o en el mismo periodo. El punto es que hay una restricción sobre el total que puedes adjudicar. Bien, lo que ustedes ven acá con las líneas segmentadas son lo que llamamos nosotros potenciales habitantes. Y ustedes ven que en color rojo está si hubo o no hubo ingreso, el número entrante efectivo. Y ustedes ven que hasta el año 2004 más o menos no hubo ingreso. O sea, esta reacción que vemos en los años 95 y 2001 aparentemente fue efectiva para prevenir el ingreso de nuevos operadores en el mercado. Digo aparentemente para ser justo, cierto, porque puede haber alguna explicación competitiva, si bien resulta bastante difícil explicar que hayan estos incrementos en disposición a pagar en escenario competitivo, pero les damos el beneficio de la duda, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, cuál es el cuento más creíble, es que efectivamente en esos años se produce una reacción de los incumbentes para evitar el ingreso de entrantes al mercado. Desde el año 2005 en adelante aparecen, digamos, algunos cambios regulatorios, porque desde el año 2005 en adelante los mecanismos de subasta cambian. Hasta el año anterior se hace subasta inglesa, que son bastante prácticas o bastante estándar, en donde se subastan distintos objetos, como ustedes ven en un remate tradicional. Pero a partir del año 2005, el procedimiento cambia a subasta holandesa,
Entonces se parte con un precio muy alto y empieza a bajar el precio hasta que aparezca el que dice yo lo compro y se asigna de manera ese objeto. Estos dos mecanismos de subasta en circunstancias competitivas y con valor independiente deberían ser relativamente tener escenarios o resultados esperados similares, pero ustedes ven que no son similares, lo cual hace sospechar respecto a la competencia que aparece aquí. Ustedes ven que en los años de subasta holandesa se verifica efectivamente que hay mayor ingreso de operadores. No fue el único cambio en el diseño de la subasta, sino que hubieron otros cambios. Por ejemplo, los tamaños de los lotes subastados ya no eran tan homogéneos como en la etapa inglesa. En la etapa inglesa eran bastante homogéneos los lotes. En la etapa holandesa se licitaban algunos lotes grandes y unos lotes pequeños. Esto está difícil de leer, pero básicamente este es un esfuerzo por tratar de buscar una aplicación para estos TICs en disposición abstracta. Y usted ve, por ejemplo, que proxy de el precio que tienen el bien en mercado final o proxy de los costos de operación que tienen las firmas que participan de este mercado. Ninguna de estas proxy podría seguir, por ejemplo, ver si es más o menos el número de participantes en la subasta. La verdad es que ninguna de estas proxy nos permitía explicar estos saltos tan pronunciados en disposición a pagar. Se nos hace difícil entonces explicar estos resultados de manera competitiva. Una de las formas de plantear esto es que justamente demostrar corrupción es realmente muy difícil en escenario práctico. Se recurre a estrategias como la delación compensada, por ejemplo, cuando no es posible tener una prueba directa de corrupción. Aquí tenemos un escenario en donde no hay ni lo uno ni lo otro, y entonces simplemente nosotros lo que vemos acá son indicios de un comportamiento que no es consistente con competencia. Julio me instruyó allí cómo decir las cosas sin acusar a nadie de corrupción. Julio fue juez del Tribunal de Libre Competencia, por lo tanto es, digamos, muy cuidadoso con las palabras. Y efectivamente lo que tenemos acá no es una prueba de corrupción, sino que simplemente lo que tenemos es que nuestros resultados por ninguna parte hubieran salido en escenario competitivo. De hecho, esta gráfica lo que muestra, por ejemplo, es que ahí abajo ustedes ven la línea segmentada,
son los precios mínimos que se establecían en los escenarios de la subasta inglesa, que son hasta el 2003, perdón, creo que había dicho otra cita. Pero el punto es que si ustedes ven entre el año 96 y 2000, así como el 2002 y 2003, los precios pagados se acercaban a los precios mínimos. Y los precios mínimos eran conocidos. Y entonces las firmas pagaban el mínimo precio posible y se asignaba la licencia. ¿Y por qué pagaban aquel mínimo? Básicamente porque no había sentido para producir, para pagar más, a menos que enfrentaran amenaza de ingreso de otros operadores. Pero los años en que hubo amenaza de ingreso, que son los años 95 y 2001, en el periodo inglés, fueron años donde los precios se fueron a las nubes. Pero sin esa amenaza de ingreso, la verdad es que los precios se iban acercando a los mínimos. Por lo tanto, y además ese precio mínimo, la Subsecretaría de Pesca lo establecía sin ninguna consideración a qué tan rentable era el mercado al cual se estaba accediendo. Solo esos precios mínimos estaban establecidos para financiar los costos administrativos del proceso de asignación. Por lo tanto, uno perdía que los precios fueran más altos. Sin embargo, ustedes ven que se pagaba esencialmente el mínimo para asignarse la licencia de uso, excepto los años que había amenaza de ingreso. Una pregunta es simplemente cómo estos instrumentos podían coordinarse, y la línea roja nos da una pista al respecto. La línea roja lo que muestra es la correlación entre las licencias que se adjudican en la subasta y las licencias que ya tenían los operadores antes de la subasta. Por lo tanto, lo que parece suceder acá es que los operadores respetaban quién es el más grande, cuántas licencias tienen o cuántas licencias tenemos antes de entrar a la subasta. Y en la subasta se asignaba licencias en proporción a las tenencias de licencias que ellos tenían de antemano. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, esta línea roja es la etapa inglesa, parece que empieza a converger a 1. O sea que efectivamente lo que se asigna en el proceso subasta está correlacionado perfectamente con las tenencias de licencia antes de la subasta. Dicho de otra manera, la subasta no cambiaba los tamaños relativos de los operadores de este mercado. Eso cambia de manera importante en la etapa holandesa, pero en la etapa holandesa aparentemente después de un tiempo logran aprender nuevamente a coordinarse y logran establecer nuevamente una proporción de esta correlación cercana a 1.
nosotros hicimos un ejercicio basado en un modelo teórico de qué deberíamos esperar con los valores que aparecen teóricamente en el mercado, y las líneas continuas ahí nos dicen que deberíamos esperar. Sin embargo, las líneas segmentadas nos dicen los valores reales. Entonces tenemos el problema 7. El problema es que si tratamos de explicar los PICs, entonces quiere decir que nos movemos con las líneas continuas hacia arriba y no podíamos explicar los años en que los precios pagados son muy bajos. Y si hacemos lo contrario, si tratamos de explicar los precios bajos, nos resulta imposible explicar los PICs. Los datos teóricos, entonces, están representados por las líneas continuas acá y los datos reales por las segmentadas. Ven ustedes que la línea segmentada lo que muestra es que efectivamente se producen saltos y estos saltos no son consistentes con un comportamiento competitivo en la subasta. Porque, como les decía, si uno trata de explicar los PICs, mueve todo esto, estas líneas continuas las mueve hacia arriba, se vuelve difícil explicar el fondo de la línea, los niveles bajos. Pero si nos vamos a explicar los niveles bajos, se vuelve imposible explicar los PICs. Si nos vamos al análisis econométrico acá, en el análisis econométrico, nosotros lo que intentamos fue mostrar que efectivamente este cuento que yo les he contado en términos conceptuales están respaldados por la econometría. En general, lo que aparece aquí en color gris nos muestra que esas variables están en una dirección distinta a lo que esperaríamos teóricamente si los modelos teóricos de competencia fueran correctos. Esperaríamos que fueran estas variables en una dirección diferente. Por ejemplo, la variable ahí de Nielsen lo que muestra es que es una proxy para el costo de extracción. Si los costos de extracción crecen, entonces uno esperaría que lo que están dispuestos a pagar por los permisos debiera disminuir porque tienen menos recursos disponibles para pagar por los permisos. Sin embargo, ese signo negativo no aparece en ninguno de los modelos. Lo mismo pasa con las variables que aparecen ahí, todas ellas en color gris. Bien notable es lo que es el Head Finder, el HHI, en mercados finales, porque nuevamente uno debiera esperar que mientras más concentrado esté en mercados finales, uno debiera esperar un signo positivo para la disposición a pagar por las licencias. Sin embargo, lo que se observa aquí es un signo negativo, o sea, que paga menos.
mientras más concentrado está el mercado, lo que es un indicativo claro de que están consiguiendo alguna forma de coordinación, no le llamemos colusión, pero hay alguna forma de coordinación que no es consistente con un escenario competitivo. Y nosotros probamos con distintos modelos, como ustedes pueden ver, y sistemáticamente nos daba este mismo resultado, que eran inconsistentes con competencia lo que estaban encontrando. Una explicación que nosotros exploramos también es que las firmas podían estar compitiendo efectivamente y tratando de proteger renta oligopólica en mercados finales, o sea, no permitimos que haya ingreso, porque ese ingreso, nuestra renta se daña en mercados finales. Sin embargo, esa explicación nosotros la testeamos básicamente suponiendo un escenario en donde los mercados finales son oligopólicos, no se cambia el líder, pero se tiene que admitir a un nuevo participante de ese ingreso. Entonces la renta efectivamente se daña. Y por lo tanto había una explicación competitiva por este lado para bloquear ingresos. Sin embargo, una cosa que resulta muy extraño es que en esta explicación supuestamente competitiva, uno debiera ver que las disposiciones a pagar debieran estar reflejando disminución de renta de un 14% si el mercado fuera duopólico. Perdón, si en el mercado hubiera 5 operadores, o del 33% si la renta inicial fue en un mercado duopólico. Sin embargo, lo que nosotros vemos son incrementos en los pagos de la subasta, que son de otro orden de magnitud. No me acuerdo exactamente, pero hablemos de un 300%, una cosa así. O sea, esta aplicación, si bien es cierto, nos permite decir que hay una razón para tener incremento de precios y no dejar entrar a un nuevo operador. Hay explicaciones competitivas. Sin embargo, el orden de magnitud del efecto que uno vería en la subasta está muy lejos el valor teórico de lo que observa en la realidad. Por lo tanto, esa evidencia nos hace pensar que la explicación para lo que se ve en la realidad no es una explicación competitiva. Sin embargo, lo que nosotros estamos observando acá es que los incumbentes aparentemente habían tenido éxito en la subasta para impedir el ingreso nuevo entrante. Sin embargo, una cosa es tener éxito en la subasta y otra cosa es tener éxito en el mercado. Por la razón siguiente,
la forma de ingresar al mercado no es solo en la subasta. Se puede ingresar al mercado comprando estas cuotas en mercado secundario. Y eso lo hizo al menos una empresa de manera exitosa. Entró al mercado no a través de la subasta, sino que comprando cuotas en mercado secundario. Y se transformó en un entrante exitoso y de hecho nuevo líder en este mercado. Entonces, este es un mercado bien particular porque es un mercado donde las subastas fueron muy mal diseñadas, las subastas no fueron muy exitosas en el objetivo que se perseguía. Sin embargo, sí hubo ingreso, y hubo ingreso porque el objeto asignado se permitía su transferibilidad y por lo tanto en mercados secundarios sí se observó actividad y que al menos una firma logró ingresar y permanecer en el mercado de manera estable debido a esta aprendibilidad. Y después lleva algunos periodos ya como un operador funcionando con licencia adquirida en mercado secundario, empezó a participar de las subastas regulares, pero su ingreso al mercado se hizo a través del mercado secundario. Ahora, desde el punto de vista teórico, la verdad que uno puede explicar que es más fácil bloquear el ingreso de un nuevo operador en la subasta. Es más fácil que bloquearlo en mercado secundario, básicamente porque los costos de monitoreo de si un licitante se desvía de un eventual acuerdo colusivo en una subasta. Durante la subasta suele ser fácil castigarlo, pero es muy costoso monitorear que nadie se desvíe fuera de la subasta. Fuera de la subasta, en realidad tendría que tener a los agentes vigilados en cada momento del tiempo que respeten algún acuerdo eventualmente colusivo o con algo colusivo para no presuponer mal comportamiento, pero ese tipo de situaciones es mucho más difícil de evitar, digamos, fuera de la subasta que en la subasta. Entonces, lo que pasa acá es que esta característica de que la licencia podía ser trazada en mercado secundario permite que efectivamente haya ingresos. Si la licencia no hubiera sido transferida, difícilmente hubiera habido ingreso, porque lo que vemos en la subasta hubiera sido un reflejo de lo que hubiera pasado en el mercado. Dime. ¿Cómo es la rentabilidad del sector de esta industria en relación a otras industrias que requieran otros? Porque esto fue la industria del bacalao, ¿no? Esta es una industria que es bastante rentable, porque el bacalao es un producto bastante, con llamarle premium. La verdad es que dentro de los productos que tú puedes ver en pesca,
el bacalao es un producto que se paga bastante bien, pero no en toda la industria tú tienes información porque no es común que las licencias se asignen a través de subasta. Además, las subastas tienen otra gracia que aquí no pudimos utilizar, pero porque no teníamos toda la información. Perdón por el paréntesis, esto no es exactamente el paper, pero creo que es importante decirlo. Cuando ustedes quieren testear colusión, en la mayoría de los mercados ustedes observan cuál es el precio que cobra el que participa del mercado, el que efectivamente es oferente. En una subasta tienen además la información del precio que hubiera cobrado si hubiera ganado otro, uno que perdió. Y esa información es tremendamente útil para poder testear si hay o no colusión en la subasta. Esa información en este trabajo en particular no la teníamos disponible porque solo podíamos observar las ofertas de los licitantes ganadores, pero en general en otras subastas podría ser útil para testear si hay o no colusión. ¿Hay algún precio en el mercado, por ejemplo, para probar dumping? Cuando se trata de las investigaciones de dumping, utiliza algún precio de mercado. ¿Es posible establecer un precio de mercado o una renta de mercado de tal manera de establecer cuánto te alejan de estos precios? Podías tener valores de referencia, pero aquí más que un valor, lo que muestra esto es que si tratas de explicar o aproximarte a valores competitivos en un año, te aleja de valores competitivos en otro, lo que muestra que aparentemente este sector en los años estudiados no es muy consistente con competencia. Con Sí. 50. Digamos, por el tema tiempo y todo eso, tenemos unos minutos más, pero también quisiera decir si alguien de los que están conectados en línea quiere hacer alguna consulta, si llega a tener problemas con el micrófono, también la puede escribir y yo la leo. Eso. Tenemos 12 minutos más al menos, no, 10 minutos más de tiempo para preguntas. Eso. Bien, muchas gracias. Yo la verdad es que esta presentación yo traté de concentrarla y hacerla breve para no extenderme demasiado, así que estoy terminando ya. Podríamos haber hecho una presentación más extensa, pero no tenía mucho sentido. Entonces, lo que estamos mostrando acá, permítanme enfatizar, es que el atributo de transferibilidad de las licencias, en este caso, se vuelven clave para explicar que haya habido ingreso. Este atributo que a ustedes les puede parecer lógico que haya transferibilidad, no es tan evidente. De hecho, en telecomunicaciones uno no tiene ese atributo. Si una empresa quiere tener más espectro,
ni siquiera, no existe el concepto de licencia de espectro, tiene simplemente que adquirir a otra. Y en ese proceso de adquirir a otra va inmerso, ¿cierto?, su tenencia de espectro. Pero no existe el concepto de transferibilidad en la licencia de uso. En pesca, al menos eso en este caso se implementó, y lo que observamos es que se implementó por resultados positivos. Eso. Una interesantísima presentación. Incluso yo, que no soy economista, me entendí varias de las partes, lo cual es un logro. Quería solamente decir y repetir que tenemos un par de minutos más, si hay alguna pregunta. Si alguien pregunta en la sala, le voy a pedir si puede hablar más cerca de donde está el micrófono o un poco más alto, porque se han escuchado muy bajitas o casi no se han escuchado las preguntas desde Santiago. Eso. Bien. Yo tenía una pregunta Dime. que es muy cuidadoso para la diferencia entre, o sea, para no usar producción, pero más coordinación. ¿Hay algún nivel de coordinación que se permite o la coordinación tiene que ser cero? Esa es una pregunta complicada. La verdad que la colusión en general, la legislación castiga la colusión, y la colusión se puede definir como tácita o explícita. Y hay distintos niveles de coordinación que pueden ser interpretados como colusión por la autoridad. Y la verdad es que uno trata de no acusar injustamente a nadie, pero la verdad es que en este caso los resultados por ninguna parte no cuadraban con una explicación competitiva. Ese yo creo que era el mensaje en la subasta, que en la subasta no parece reflejar un escenario competitivo. Fuera de la subasta tuvimos esta característica de que la transferibilidad había permitido el ingreso de nuevos operadores, pero ese encuentro complementario, la verdad es que en la subasta nos resulta bien difícil explicar los datos sin suponer algún nivel de coordinación. Y obviamente la autoridad tiene que juzgar si esa coordinación es colusión o no, pero tiene un olor de colusión bastante grande. Yo tengo otra pregunta, Roberto, acerca del mercado secundario. De, Lo que dices tú, entrada exitosa en el mercado secundario, y cuán regulado, está regulado el mercado secundario o no. O sea, porque alguien podría tener la licencia y revenderla en el mercado secundario, ¿no? Recurrentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se regula? El mercado principal y el mercado secundario no, o ambos mercados. es una buena pregunta. La verdad es que si uno mira, por ejemplo, la experiencia de otros países en subastas de espectro, por ejemplo, en algunos periodos los adjudicatarios de esa licencia se asignó incluso por sorteo. Y los mercados secundarios permitían reasignaciones hacia los operadores que tenían mayor disposición a pagar por esa licencia. Y esos mercados no estaban regulados.
Si tú me preguntas, la verdad es que en este caso en particular, creo yo que no estoy seguro si el mercado final del bacalao tiene alguna regulación, pero creo que no. El mercado secundario no, pero las subastas se tienen las reglas de la subasta. Y tú quieres prevenir que haya un mal comportamiento en la subasta. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta ya en Valparaíso de la gente que está viendo la presentación. Giovanni parece que está levantando la mano. Ah, Sí. dime, Giovanni. Te escucho, Giovanni. Profesor Peche, ¿podría prender su micrófono, por favor? ¿Ok? ¿No? No sé, no. Parece que no se escucha. Si tiene problemas, podría hacerla por escrito también la pregunta. Bueno, está, la mano, a lo mejor se quedó levantada la mano, ¿no? A lo mejor se quedó levantada, sí. Bueno, estamos más o menos en el tiempo. Si no hay alguno, yo les quiero agradecer a todos los que participaron. Es un gusto ver a la comunidad que hace investigación en conjunto y vamos a seguir haciendo seminarios de investigación desde Valparaíso, desde Vitacura y quién sabe, tal vez desde Concepción en algún momento. Y sobre todo los dejo invitados para los siguientes seminarios que se van a avisar de la misma manera a través de las redes sociales y a través de las formas tradicionales que avisamos los seminarios de investigación, en este caso, en nuestro departamento de Ingeniería Comercial. Gracias a todos, este seminario ha quedado grabado, después se puede consultar en línea en nuestra página web. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego.